Mira, yo siempre cuento mis inicios porque es justamente eso que tú dices. O sea, mucha gente conoce los resultados finales, los récords, las medallas, pero no todo el trayecto y el camino que hay para llegar a eso. Para mí era un impacto distinto, ¿no? Ver a una persona además con rasgos asiáticos diferentes, daba una sensación como no sé, de que estaba en otro nivel, ¿no? Y me divertía mucho con las clases. Tuve esa suerte de tener profesores que hicieron que fuera divertida esa experiencia. En mi caso, un poco ya después también entrando en la parte en la adolescencia, cuando empecé a tener un poco ese contacto ya más de pensar en competir, porque al principio incluso mi papá, yo creo que ninguno pensaba que era como que iba a hacer karate para llegar a ser campeón mundial ni nada, sino alcanzar un cinturón negro, ¿no? Pero para los Juegos Olímpicos nosotros era como lo máximo, ¿no? Llegar ahí. Y se había hecho ese trabajo, se trataba de lograr, hay una parte política difícil, pero había sido como muy difícil poder llegar ahí. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth, Brickell Realty Group, Open Insurances. Hola, ¿cómo están? Gracias por seguir allí, gracias por seguir recomendando el canal, suscribiéndose, activando esas notificaciones y preguntándome quién es el próximo entrevistado. Esta entrevista en Caracas, en el Eurobuilding, me da muchísimo placer porque conozco de sus logros, pero no todos sus logros. Porque los logros no solo son una medalla, una copa. Los logros vienen poquito a poquito, cada paso. Eso que nosotros no vemos, esa visión, ese control mental que tiene un atleta, que tiene un visionario, que tiene un ser humano cuando dice yo quiero cambiar el mundo y perseguir mis sueños, y cómo impacta el deporte sobre una persona, qué disciplina, cuál es la mente de un atleta. Él ha dejado la bandera de Venezuela en todas partes con gran orgullo y me enorgullece a mí, y repito nuevamente la palabra, entrevistarlo. Es mi primer atleta que voy a entrevistar, así que quiero estar a la altura de él y de sus circunstancias. Él es Antonio Díaz. Beso, mi amor, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Igualmente que me hayas regalado tu tiempo, porque además andas, yo sé, en diferentes actividades a través del mundo. Siempre empiezo mis preguntas, Antonio, o en las entrevistas, en la generalidad, sobre todo cuando lo que hace el personaje que entrevisto ha sido trabajo de poco a poco, ¿no? No ha sido una cosa que sucedió de manera así como rápida. Háblame de Antonio Díaz pequeñito, ¿cómo era? ¿Con qué soñaba? Mira, yo siempre cuento mis inicios porque es justamente eso que tú dices. O sea, mucha gente conoce los resultados finales, los récords, las medallas, pero no todo el trayecto y el camino que hay para llegar a eso. Y en mi caso, cuando yo empecé a hacer karate fue por influencia de mi papá, porque a él le gustaba la disciplina, la practicaba, llegó a ser cinturón negro, le gustaba el karate, el boxeo. Y yo en casa, bueno, él como que de alguna manera fue como ese primer sensei o primer profesor de manera informal. Me llevan, cuando tenía apenas 6 años, a un dojo de karate, a una escuela de karate, y yo nunca fui el chamo más atlético, el que tuviera más condiciones. Por el contrario, era medio gordito, descoordinado, medio torpecito, pero yo desde que entré a ese dojo de karate me enamoré de la disciplina, o sea, me gustó muchísimo. Por supuesto, iba un poquito temeroso, pendiente de que mis papás no se fueran, que estuvieran ahí, pero en lo que empecé a hacer la clase, oye, me enganché con eso y me gustaba ir. Pues yo creo que esa fue una de las claves, que yo era muy constante porque lo disfrutaba. Entonces, bueno, poco a poco, de alguna manera, esa constancia me ayudó también a ir mejorando y de una manera tal vez un poquito inocente entender el valor del esfuerzo, ¿no? Hay disciplinas que son como propias o llamados para cada quien. Cuando tú encuentras lo que te hace clic, esa pasión, muy probablemente continúes el resto de la vida allí. Claro. ¿Ya habías tenido aproximación con algún otro tipo de disciplina deportiva o esta fue la primera? Yo creo que fue la primera. Bueno, a ver, digamos, deportes que tienen un impacto masivo como el fútbol, por supuesto estaban presentes en la familia, sobre todo porque por el lado de mi mamá tenía, bueno, mis tías les gustaba muchísimo el fútbol, incluso uno de mis primos jugó fútbol y llegó a jugar en Venezuela en categorías juveniles con la selección de Venezuela. Entonces estaba ahí como que, ay, bueno, tiene que jugar también fútbol, no sé qué, pero yo no recuerdo, más allá de, bueno, haber tenido ¿sabes?
como cualquier niño que tienes el contacto con una pelota y bueno, de repente ver alguna foto que tenía una pelota de fútbol, pero recuerdo que mi primera experiencia formal de ir a una clase deportiva fue con el karate. Ok, ¿qué fue lo que sentiste? Porque uno no se enamora tan rápidamente de las cosas que sentiste, que es mucho de introspección dentro de lo que es el karate, que tiene todo un proceso, que bien nos quiso enseñar un poco eso la película que todos conocemos, pero los efectos de ese tatami, de ese... ¿Qué pasaba allí? ¿Qué sentiste ambientalmente? Por decir, si lo recordaras, ¿qué pudieras decir? Mira, yo creo que en ese momento era una cosa tan inocente como que, bueno, me divertía como niño. Yo creo que tuve la suerte también de tener en ese momento buenos senseis, ¿no? Porque comencé ahí, luego me cambiaron, empecé con ese maestro, digamos, esa primera escuela, y recuerdo que él se mudó, habré estado unos meses, y terminé en el dojo de uno de los pioneros del karate en Venezuela, que además es el primer maestro japonés, que es el maestro Choco Sato. Y bueno, recuerdo que era un espacio muy grande, o sea, bueno, yo lo recuerdo, lo veía muy grande, ¿no? De lo pequeñito que era, y verlo a él, ¿no? Ver así como que, wow, mira, es un maestro que él ni siquiera nos daba todas las clases, ¿no? Porque él tenía, en las clases de los chiquitos tenía algunos ayudantes, pero era como que, wow, que para mí era un impacto distinto, ¿no? Ver a una persona además con rasgos asiáticos diferentes, daba una sensación como no sé, de que estaba en otro nivel, ¿no? Y me divertía mucho con las clases. Tuve esa suerte de tener profesores que hicieron que fuera divertida esa experiencia. Qué importante es lo que dices. Todo proceso de aprendizaje en un niño debe ser divertido. Totalmente. Vamos a llegar a ese punto en donde yo sé que ahora preparador, por supuesto, que me imagino que utilizarás esa misma metodología. Nada impuesto, ya para la vida, nada impuesto funciona, Antonio, ¿no? No, yo creo que en mi caso, un poco ya después también entrando en la parte, en la adolescencia, cuando empecé a tener un poco ese contacto ya más de pensar en competir, porque al principio incluso mi papá, yo creo que ninguno pensaba que era como que iba a hacer karate para llegar a ser campeón mundial ni nada, sino alcanzar un cinturón negro, ¿no? Pero en lo que empiezo tal vez a tener ese contacto con las competencias, a tener más compromiso, recuerdo que en ningún momento mis papás como que me obligaron, me decían tienes que ir, tienes que seguir. Sí de alguna manera sirvieron como guía, ¿no? O sea, era como que, bueno, mira, tienes un evento mañana, si no duermes, vas a estar cansado, o este fin de semana tienes... Entonces, creo que es importante en esa etapa, que uno todavía no tiene esa madurez, poder tener una guía, ¿no? Y a veces el querer imponer algo más bien puede llevar hacia la rebeldía, ¿no? El rechazo. Y por eso creo que es importante, en el caso también se lo digo mucho a los padres en la escuela, a los representantes, que es importante acompañar y por supuesto hay ciertos límites y ciertas cosas en las que hay que ponerse un poquito más estricto, pero no querer imponer las cosas, ¿no? Y también dejar que los niños sean los que de alguna manera descubran qué es lo que quieren hacer. Darles posibilidades y que escojan. Fluir, ¿no? Fluir con Totalmente. todo el proceso. Es verdad que esta ganancia de, pues no sé si se llamaría así, o pase de cinta, por ejemplo, no es algo que sucede al tiempo que tú quieres, sino no viene la prueba, etcétera. O sea, Claro. que pareciera que es un poco, en teoría, más lento que otras disciplinas deportivas. Pero la verdad es que radica todo en mucho del control interno, ¿no? De esa serenidad, de esa tranquilidad que debes tener, que todo es una gran filosofía. Háblame de la Totalmente. filosofía del karate. Yo creo que eso, ya con un poquito más de madurez, fue una de las cosas que me siguió enganchando con esta disciplina. Era la parte de esa filosofía del karate y también la conexión con la cultura japonesa, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar a Japón, creo que tenía 16, 17 años la primera vez que pude viajar a Japón. ¿Y por qué razones fuiste? ¿Por las por un mismas campeonato, deportivas? sí, Ok. por karate, Ok. sí. Y bueno, para mí fue una experiencia increíble. Fue como a pesar de que tenía conocimiento por la disciplina del karate, por ser un arte que se originó en Japón, llegar allá fue como un choque cultural, ¿no? Ver tantas cosas distintas. Y luego más adelante tuve la oportunidad de seguir yendo para entrenar, de viajar, de compartir, de entrar un poquito más. Y el tema de que a pesar de ser yo no hablo tanto, por supuesto está la rama deportiva, pero no me gusta decir el deporte, ¿no? Porque creo que el karate es mucho más que un deporte, pero a pesar de ser un arte que es para defensa, que podemos verlo como algo violento, siempre como que
sus preceptos son más bien de control interno, de no agredir, que es como para, bueno, se utiliza en casos extremos, solamente para defender. Entonces, al final creo que hay como ese estereotipo, pues, de que el karate es agresivo, que es golpes, patadas, y siento que más bien es una disciplina que promueve valores, que promueve el autocontrol, la disciplina, el respeto, el valor del logro a través del esfuerzo, y todas esas cosas para mí son como muy importantes, ¿no? Y es como que lo que siempre también he Y querido la transmitir. jerarquía, ¿no? Del sensei, Exacto, exacto, el sí, respeto, sí, sí. respetar como los procesos. Respetar también exacto, los procesos, algo que no es del karate solamente, la palabra senpai es como en el karate decimos que es como el alumno mayor, pero tu senpai es el que es mayor que tú porque tiene más tiempo que tú, o sea, igual tú de repente vas a un trabajo, a una empresa, y el que tiene más años en la empresa es tu senpai, o en el colegio el que está en el grado superior es tu senpai. Entonces, ¿cómo está ese respeto a ese que es mayor que tú? Y cómo hay ese compromiso del que es mayor de proteger al menor y ayudarlo y pasarle el conocimiento. Entonces ahí de alguna manera ver cómo la importancia de la empatía, diría yo, de no aislarse y es lo único que sea bueno para mí, sino cómo poniéndole atención y ayudándonos todos podemos mejorar en Es conjunto. un legado, ¿no? Es como traspasar tras generaciones tras generaciones. Totalmente. Mi hijo tuvo la oportunidad de empezar a hacer karate en México y pasó a cinta, no sé qué, y después me dijo, mamá, me encanta, pero no es lo mío, ¿no? Fíjate qué interesante, y siguió con el fútbol, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de ver allí. De hecho, hubo un proceso, y por eso creo que nunca lo voy a olvidar. Había él ganado peso, siempre ha sido muy deportista, y había ganado peso por lo de la pandemia. Okay. Y como el fútbol no había compensado, le contraté, o sea, había este muchacho, este sensei, y empezó a ir a la casa. Y lo ayudó muchísimo, un tema de disciplina. Y hoy por hoy lo entrena, pero funcional. Okay. O sea, ya no se quedó haciendo son amigos. Qué bueno. Y lo entrena 2 veces a la semana funcional. Pero esto es una anécdota aparte porque acá no es hasta eso, amigos, un proceso, Totalmente. un entendimiento. Sí, sí. O sea, en esa cosa, y tenía muchísimo talento. Antonio, ¿cuándo es tu primera, en qué momento es tu primer encuentro internacional, donde ya tú decías, aquí ya estoy? O sea, cuando de verdad la cosa se puso seria. Yo creo que el momento en el que dije, bueno, esto como que puede funcionar. Yo tenía apenas 13 años, me llamaron para ir a un Panamericano Juvenil. O sea, había ido a competencias internacionales, nacionales, pero esta es la primera competencia como oficialmente con el equipo de Venezuela. Y me llamaron para estar en una categoría de equipos porque faltaba uno que había pasado de edad. Y competí también en combate, que no es la disciplina. Dentro del karate está la parte de formas, que es el kata, y kumite, que es la parte de pelea, ¿no? el combate. En la que yo he tenido, digamos, los triunfos importantes ha sido en el kata, pero en ese momento tuve la oportunidad de hacer combate y logré la medalla de oro en una categoría de 13 años. Entonces, para mí fue así como que, wow, una medalla importantísima. Me hizo como agarrar ese compromiso de querer seguir entrenando. Y bueno, tuve la oportunidad en esas categorías juveniles de hacer las dos cosas a la par, el kata y el combate. Hasta que llegó un momento en que en un entrenamiento en conjunto entre selección adulto y juvenil, el entrenador de la selección nacional me dice, mira, estás como suplente en la selección de mayores. Y ahí yo dije, bueno, tengo como una oportunidad de lograr un cupo en la selección de adultos, siendo todavía juvenil. Voy a dedicarle toda mi energía al kata, y ahí fue como que tomé la decisión de enfocarme más por esa rama. ¿Qué diferencia hay entre el combate? Es evidente a lo visual, claro, pero la diferencia sí, dicha por ti. Como decía, el karate deportivo es algo que surge, bueno, es relativamente moderno en comparación a la historia del karate, ¿no? Porque el karate surge como arte de defensa en la isla de Okinawa, un método para que los campesinos pudieran defenderse de ciertas agresiones. Y poco a poco, bueno, llega a consolidarse como dentro de los programas de las universidades en Japón, parte de la formación. Y decían, bueno, vamos a hacer esto como un deporte. Entonces, bueno, hay que poner reglas. Lo primero, por supuesto, bueno, si es una de defensa, vamos a hacer una especie de pelea con reglas, y pusieron el combate, en donde la idea es marcar, ¿no? Demostrar también el control. No es como el boxeo, tal vez, o una pelea de full contacto. Te pueden penalizar si hay exceso de contacto. La idea es demostrar técnicas que sean limpias, claras y controladas, ¿no? Sin hacerle daño al oponente. Y los katas, en el momento que nace el karate como disciplina, eran de alguna manera la forma que tenían los maestros de
esquematizar las técnicas y movimientos. De repente haciendo como una similitud es como hacer una sombra en boxeo, ¿no? Que estás haciendo los movimientos, entonces bueno, claro, ellos todas esas técnicas trataron como de ponerlas juntas y era la manera de transmitirlas y de transmitir, digamos, sus técnicas a otros. Eso fue pasando de generación en generación y dice, bueno, vamos a aprovechar los katas para no perder la esencia del karate y hacer también una especie de competencia donde se hagan estas formas y se evalúen con una puntuación. Y a eso, bueno, se le ha añadido una parte, digamos, atlética, ¿no? O sea, aparte de esa parte técnica o esos criterios técnicos que se establecieron, evaluar la fuerza, la rapidez, el equilibrio para tener, digamos, un global. Entonces, bueno, se evalúa tal vez un poco como disciplinas de arte competitivo, como pueden ser los saltos ornamentales, como puede ser la gimnasia, pero estás demostrando técnicas que tienen una aplicación al combate. Eso es lo que te iba a preguntar, te lanzaste justamente a la pregunta, ¿qué es lo que se evalúa, no? Claro. Es justo. Pero como todo deporte, como obviamente tú le llamas arte, evidentemente, pero como a los efectos de cómo ha ido evolucionando todo, y el fútbol no es el mismo fútbol los años que jugaba Maradona y ahora el que Claro. juega Messi, por supuesto. ¿Qué tan permeable es el karate para adaptarse a los nuevos tiempos? Siendo tan de origen, ¿no? Como Sí. de dónde viene y de dónde va. Sí, a ver, hemos tenido siempre esa lucha del tema de es deporte o no es deporte, ¿no? Y yo creo que eso ha sido difícil para los que quieren promover esa parte deportiva, ¿no? Yo siempre he pensado que pueden como que convivir y coexistir y nutrirse ambas visiones. Pero, claro, hay los que son como muy tradicionales, dicen que el karate no debería ser un deporte, que se pierde la esencia. Pero he tenido la suerte de compartir con maestros, incluso en Japón, que deberían ser como muy tradicionales y ven el deporte como algo bueno, ¿no? Como una exposición también de que la gente conozca el karate y que de alguna manera también lo que lo ha hecho tan masivo y lo que le ha permitido a algunos tal vez de esos que lo practican de manera tan tradicional, que lo conocieran, es la exposición que ha tenido por el deporte. Entonces, hemos tenido un poquito ese conflicto y por eso ha costado tal vez llegar a un evento como los Juegos Olímpicos, que es tal vez el evento máximo para deportes que no tienen, digamos, un mundial de fútbol o deportes que nada más en su evento máximo pueden llamar masivamente Claro. espectadores. Pero para los Juegos Olímpicos nosotros era como lo máximo, ¿no? Llegar ahí. Y se había hecho ese trabajo, se trataba de lograr, hay una parte política difícil, pero había sido como muy difícil poder llegar ahí. Finalmente, para los Juegos Olímpicos de Tokio, el karate entró con una figura que no es fija, ¿no? Fue como que estuvimos en los Juegos de Tokio y ya para París no estamos como en una lista de unos deportes que pueden entrar para los Juegos de Los Ángeles en el 2028. Entonces, ¿Qué papel ha jugó tocado- Antonio Díaz en el de Toco? Mira, yo he estado siempre trabajando, tuve la posibilidad de entrar a la Comisión de Atletas de la Federación Mundial de Karate en el 2014 y desde ese momento he tratado de hacer todo lo que ha estado a mi alcance también para ayudar a esa promoción de que el karate lograra entrar a los Juegos Olímpicos. Tuvimos la suerte de que esos Juegos también eran en Japón y hubo mucho apoyo de la Federación Japonesa. Y claro, cuando llega la noticia de que el karate iba a ser olímpico, eso fue en el año 2016 y ese año yo me retiraba, ¿no? Yo había dicho, bueno, hasta aquí llego, incluso sabiendo que había muchas probabilidades de que el karate entrara. Pero bueno, cuando ya fue oficial, fue así como que lo pensaba y le daba vueltas a la cabeza, no se lo decía a nadie, ¿no? Y viendo los Juegos Olímpicos en televisión, yo dije, dentro de 4 años voy a estar sentado frente a un televisor viendo el karate por primera vez y estoy seguro que voy a decir que hubiese pasado si lo hubiese intentado, ¿no? Y ya no me quiero quedar con esa duda, ¿no? Entonces en ese momento lo hablé con la que es mi actual esposa, en ese momento era mi novia, yo le había dicho, mira, ya este año listo, termino el karate, ya el año que viene nos casamos, tal. Y recuerdo que ella me acompañó ese año en el Campeonato Mundial a final de año y me acompañó y ya estábamos ahí saliendo y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en lo de ir a los Juegos. Y me miró así un poco como, ¿de verdad? 4 años más. Y yo, bueno, me dijo, ¿pero de verdad lo quieres hacer? Y yo, sí, bueno. Y bueno, me apoyó muchísimo en ese camino. Entonces, bueno, fue un sueño hecho realidad poder estar en esos Juegos Olímpicos. ¿Qué se llevó a Antonio Díaz? Ahí, a pesar de no poder lograr esa medalla que tanto deseaba, yo creo que el hecho de estar ahí para mí fue ganancia. Yo creo que la experiencia, las vivencias, lo que sentí, además la conexión
con toda Venezuela que hubo en esos juegos fue maravillosa. Fueron unos juegos distintos porque por el tema pandemia había muchas restricciones, los estadios no tenían público. Y yo decía, wow, mi última competencia sin público. Y creo que a pesar de que no había gente ahí, nunca había tenido tanta gente pendiente de lo que estaba haciendo. Eso es lo que es la resonancia, ¿qué prueba? Es la misma prueba de la misma disciplina, se me ocurre decir, ese Claro. arte, como está dentro de ti, y tú estás dentro de los corazones de los venezolanos, pues quizás no estábamos ahí en Claro, el público, pero estaba todo el mundo pendiente de total, ti, ¿verdad? total. Cuando comienza Antonio, digamos que empieza a darse cuenta que esto de verdad es una filosofía de vida, que era tu vida, te ibas a dedicar a eso, ¿cómo era el tema de los patrocinios? ¿Cómo podías financiar los costos, si los tenía, de poder seguir practicando? Es difícil porque el karate, incluso hasta hoy en día, ha mejorado, ¿no? Pero no es una disciplina como otros deportes profesionales donde tienes la posibilidad de generar recursos solo con competir. Por suerte, me tocó un momento en el que yo creo que la Federación de Karate en Venezuela vivió su mejor periodo, tal vez, en el momento que yo empecé a competir afuera. Tuve siempre mucho apoyo también de mis padres. Al principio fueron fundamentales para no solo en el apoyo de estar ahí moralmente, sino también en esa parte económica. Claro. Pero pude vivir también una buena época dentro de la federación. Luego las cosas se fueron complicando también más, la misma situación del país. Y algo que me ayudó es, al momento que pude lograr resultados importantes, también comencé a recibir ofertas de seminarios, de asesorías afuera. Entonces traté de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para tratar de usar esto y seguir compitiendo? Trataba de cuadrar los calendarios, las fechas posibles de entrenamiento. Entonces, bueno, de repente me llamaban para un seminario en España y tenía una competencia el fin de semana siguiente en París. Entonces, bueno, ya estaba en Europa, o sea, ya era Por como supuesto, que, bueno, claro. ya logré ese primer viaje. Entonces, eso me ayudó en ese periodo y hasta incluso la última etapa ya... Gestionarte tú mismo, ¿no? Sí, Claro. y tocó irlo aprendiendo. También, bueno, tuve la oportunidad de conseguir algunos patrocinios, de buscarlo, pero no fue fácil. Y para el atleta de hoy en día también es complicado. A veces hoy trato de ayudar en lo que pueda, de darles un poquito esas herramientas que pude aprender en el camino a la generación más joven. Pero no es fácil, ¿no? En un deporte que no tiene tal vez ese apoyo que debería tener y donde la mayoría de los campeonatos importantes o que te permiten resaltar y estar ubicado en un buen puesto en el ranking mundial son generalmente en Europa o en Asia, ¿no? Entonces es complicado, los costos son difíciles. Entonces, claro, la idea es poder también, ahora con toda esa experiencia, darle herramientas a las nuevas generaciones porque no es fácil conseguir ese apoyo. Además que, bueno, para poder estar en los eventos más importantes necesitas una inversión no solo del tiempo y del entrenamiento, sino de dinero porque son eventos que generalmente son en Europa, son en Asia, entonces es complicado, ¿no? Poder tener ese apoyo. A veces tenemos acá atletas que son muy buenos, pero tal vez no tienen los recursos para poder llegar a donde deberían estar. Sí, yo creo que los nuevos tiempos, Antonio, definitivamente ya muestran y uno no tampoco se puede huirles, ¿no? Porque son Claro. las tendencias. A estos atletas que además cuidan de su imagen personal, son inspiración para los niños, saben, a muchos de ellos obviamente ya saben hablar a cámara, ¿no? No es esa cosa de que se salen de la competencia, entran a nos saludan, ¿no? Ahora hay como un liderazgo y los niños se sienten muy motivados con eso. ¿Te tocó aprender eso? ¿Te salía natural? ¿Lo entendiste? ¿Te lo enseñaron? Mira, tuve la suerte que yo estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello y al final no ejercí, digamos, la carrera propiamente, pero mucho de lo que aprendí en la carrera me ha servido para hacer cosas en el deporte, ¿no? Y creo que el hecho de los mismos contactos, muchos de los que se graduaron conmigo terminaron trabajando en distintos medios, entonces, bueno, ayudar la visión de ellos, o sea, la visión también del que está del otro lado, ¿no? Entonces, en ocasiones a mí me llamaban de repente para una entrevista o algo y yo llegaba y, bueno, tenía más o menos todo, de repente hacía yo mismo una nota de prensa o tenían preparado todos los datos y les entregaba todos los datos, entonces muchas veces los periodistas quedaban como que, wow, porque... Claro, los resultados, la información del karate no era algo fácil de conseguir. De repente el fútbol, tú te
tenías como que todo ahí a la mano. En el karate era más difícil, entonces bueno, era como que, bueno, ¿cómo se lo facilito yo para que me puedan dar ese espacio que no tenemos? Y por ahí, bueno, me di cuenta que ponerme de ese lado, de haber tenido esa visión del periodista, me ayudaba también a que me abriera espacios y poder lograr mejores cosas, ¿no? Entonces fui aprendiendo con eso y me di cuenta que era importante también el tema de la imagen, tener incluso una persona que fuera jefe de prensa, que fuera mi jefe de prensa, y me recuerdo que muchos amigos de la selección me decían, pero ¿por qué tienes que pagar a alguien para que esté mandando tu información? Y bueno, ya vas a ver, eso funciona. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, creo que me tocó ser un poquito pionero en mi disciplina. En tu disciplina, Claro. Exactamente. En lo que siempre se le ha atribuido, pues eso, no, es como de más introspección, es como Claro. callada, es silente, la gente está como en lo suyo, no, Sí. casi no hay esa, no es show, no es de show, Claro, ¿no? No es de claro, show. claro. Mira, ¿cuántas copas mundiales tiene Antonio Díaz? Mira, sabes que tengo esa tarea pendiente de ponerme a contar todas las medallas porque es algo que siempre me preguntan y no la tengo claro, pero por supuesto, sé las más importantes. Yo he sido 2 veces campeón del mundo, del Mundial de Karate, de la Federación Mundial de Karate, y tengo 8 medallas mundiales. Esas 8 medallas mundiales también me dieron un récord Guinness por mayor cantidad de medallas en campeonatos del mundo de karate. Tengo 22 medallas panamericanas, 16 de oro. Y tengo 2 medallas de los Juegos Panamericanos, un diploma olímpico, pero bueno, esas son como las más importantes, ¿no? Hay un montón de récords, un montón de cosas, pero al final lo más bonito que queda ahí son esas experiencias, esas vivencias, las amistades, lo que sentiste en el momento, ¿no? Yo creo que hoy en día cuando trato de recordar y me pongo a ver las fotos y los videos, las sensaciones valen más que esa medalla, ¿no? Que esa medalla física, que incluso tampoco las tengo todas puestas o expuestas, ¿no? Están ahí como en una gaveta, tengo que también ponerme un poquito a ponerlas que se vean, Sí. de repente en mi misma escuela de karate, ponerlas ahí para que los muchachos la vean y les sirva como motivación, ¿no? Más que por ego, como para demostrar Wow, sí. que sí se puede, ¿no? Que tienes un sueño y lo tratas trabajas y luchas con empeño para lograrlo y lo puedes conseguir. ¿Qué se siente cuando tú te montas en el podio con la medalla de oro? Dime, ¿qué se siente? Satisfacción. Yo creo que es la satisfacción de ver cómo el esfuerzo vale la pena, todo lo que te has esforzado para llegar ahí. A ver, independientemente de que logras la medalla o no, creo que siempre vale la pena todo el esfuerzo que hagas. Pero el estar ahí es una sensación de satisfacción grande, ¿no? Y nuestro país, Antonio. Claro, que claro. tanto Bueno, nos ha no. costado el tema deportivo, Claro, ¿no? claro. Y escuchar el himno, o sea, que pensar que haya personas no sé, que me escriba alguien de Indonesia, de Croacia, diciéndome que me admiran, que quieren ser como yo, que quieren lograr lo que he logrado. Tú dices, wow, tal vez no me lo hubiese imaginado, ¿no? Cuando estaba pequeño, que alguien me vea como yo veía a esos ídolos, ¿no? Al japonés, al francés, y que hoy en día un niño en otro país muy lejano te esté viendo en una computadora un video y te admire y quiera ser como tú. El mayor de los compromisos y además puedes ver a Total. ese niño Antonio chiquito en Claro, todos esos niños. ¿no? totalmente. Me hablas que estás con una conferencia, háblame Sí. de ella. Bueno, después de que terminé digamos, con los Juegos Olímpicos, yo había tenido la oportunidad de participar, me habían llamado para dar algunas charlas motivacionales, ¿no? Y yo contaba mi historia, pero de una manera como muy informal, y noté que a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, oye, como que tuve algunas oportunidades de incluso ir a presas, y dije, bueno, esto puede ser algo que funcione. Después luego con un amigo que me había hecho varias entrevistas, me dijo, vamos a montarlo, vamos a hacer tu conferencia, y decidimos hacerla más producida, dándole un poco más de sentido al espectáculo. Ya me senté, hice un guión bien ahí estructurado. El comunicador social. Sí, sí, incluso el hilo conductor de la conferencia son los colores de la cinta. Wow. Es como que cada etapa es un color. Wow. Y le pusimos Insiste porque viendo un poco la historia era como esa... no se daba y no lograba ser campeón, y no lograba pero yo estaba ahí. Entonces creo que es un nombre corto pero poderoso, ¿no? Y la hemos presentado en Venezuela, en varias ciudades, ya cerramos un poco ese ciclo y me gustaría que el próximo paso fuera poder llevarla afuera, ¿no? Sobre todo con tantos venezolanos que han salido ahorita y están por el mundo, ¿no? A poder ir a algunas de esas ciudades, ¿no? Donde hay grandes comunidades venezolanas
y que ese tema de emigrar, sé que todas las dificultades que se encuentran son difíciles, entonces bueno, poderles llevar un mensaje bonito, positivo, sería una gran alegría. Un pedacito, ¿no? Un pedacito, Sí. además que sí se puede, ¿no? Claro, Porque es inspiración, claro, lo que claro, digo, un claro. país golpeado, un país que siempre nos ha costado, y los niños buscan a esa referencia en otros atletas alrededor del mundo, Así pero es. que sea de tu propio país, que sea de compatriota, eso no tiene precio. Totalmente. Háblame de lo que estás haciendo ahora, entiendo que estás en preparación para unos Panamericanos. Sí, estoy, bueno, trabajando Sí. asesorando también ya a nuevas generaciones. Tengo una escuela en Caracas, un dojo de karate, está ubicado en Los Palos Grandes y bueno, tenemos ahí ya niños y muchachos que están participando en campeonatos nacionales, campeonatos internacionales también. Entonces, bueno, eso me da muchísima alegría. Además, estamos trabajando incluso con edades que cuando yo empecé no existía que aceptaran niños de 3 o 5 años, entre 3 y 5 años. Entonces hicimos un programa que llamamos Pre-Karate y es un poco lo que hablábamos al principio. La idea es que vayan y se diviertan y tengan contacto no solo con el karate, sino con la actividad física y que de alguna manera eso se pueda crear como en un hábito, ¿no? El trabajar la parte física y a través de movimientos simples de karate o algunas cosas de juego poder ir inculcando eso, ¿no? Entonces eso para mí ha sido también un proyecto muy bonito y la oportunidad de seguir también ahora con un poco más de tiempo con los seminarios afuera, asesorías incluso a atletas internacionales. También sigo dentro de la comisión de atletas de la Federación Mundial de Karate y de la Federación Panamericana y estamos ahora en la búsqueda de que el karate pueda volver a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Que se hace, amén. Muchísimas gracias, de Gracias verdad. a ti, Gracias por hacerme fácil la entrevista. Me era un reto porque uno siempre quiere respetar cuando alguien tiene una filosofía de vida, ¿no? Uno de repente, sobre todo cuando no conoces muchas cosas de una disciplina, no equivocarte, ¿no? Yo sé que obviamente tú no lo ibas a juzgar, pero dije, voy a dejar que sea le cuente la historia y definitivamente mejor imposible, no lo pudiste haber contado, pero no solamente porque la has Muchísimas vivido, gracias. sino porque la sientes y porque tienes una sinceridad absoluta. Bueno, por más personas como tú, Antonio, de Gracias, verdad, gracias, por más gracias. gente linda como tú, gracias por Gracias. entregarme todo tu cariño, tu energía y tu historia que me inspira muchísimo. Venezolano, atleta, orgullo nacional y pues bueno, me siento muy afortunada de haberlo podido entrevistar en la ciudad de Caracas. Saludos a la familia, Gracias. bendiciones, que todo siga maravilloso para ti, nuestro campeón. Y por supuesto ustedes, gracias por haber seguido allí con nosotros durante todo este tiempo del programa. Seguir además activando esas notificaciones, esos comentarios lindos que siempre me dejan. Y recuerden que la próxima semana, otro episodio. Se cuidan mucho.